Operación secreta, Trump intensifica presión frenética y Maduro enfrenta hipótesis de captura internacional. Alerta en el Caribe. Mientras Padrino López anuncia reforzamiento de despliegue militar por tierra y aguas territoriales, Iván Gil pide auxilio en la ONU. Cercados en el sur, Argentina apunta a Maduro y los tentáculos financieros del Cártel de los Soles. Les contamos. Amigos, cada mañana es una nueva oportunidad para informarnos juntos sobre el acontecer nacional e internacional. Bienvenidos sean todos a nuestra emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela de hoy miércoles 27 de agosto de 2025. Les saluda Mildred Manrique. Comenzamos. La hipótesis de la captura internacional de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López ya no parece tan remota. El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, sumado a las investigaciones por presuntos vínculos con el narcoestado y recompensas multimillonarias ofrecidas por Washington, colocan a Caracas bajo una presión sin precedentes. Pero si esta operación se concreta, ¿qué pasará con el chavismo y el futuro político de Venezuela? Paola Hernández nos cuenta más. Un escenario que hasta hace poco parecía improbable. La eventual captura de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López como parte de una operación internacional. De concretarse, ¿qué pasaría con el chavismo? Este escenario se alimenta de 7 meses de tensión entre Caracas y Washington, marcada por gestos contradictorios, desde liberaciones de presos y reuniones discretas hasta incautaciones de aeronaves presidenciales, revocación de licencias petroleras y designaciones de grupos criminales como organizaciones terroristas. La relación entre Maduro y Trump ha oscilado entre el contacto táctico y la confrontación abierta. La administración estadounidense ha confiscado más de $700 millones en activos presuntamente vinculados a Nicolás Maduro y ha duplicado la recompensa por su captura, mientras despliega miles de militares en la región. En respuesta, Maduro ha movilizado millones de milicianos y calificado las acciones como una guerra de declaraciones. Pero más allá del ruido, el cerco se estrecha. El impacto de esto en lo que conocemos hoy como chavismo tendría una fractura interna, por ejemplo, pues son sus principales líderes, pero la clave aquí es que sin ellos sí podrían emerger unas disputas por el control del poder, y estamos hablando de, por ejemplo, como lo que se conoce como el chavismo originario, pues entraría en una confrontación con los grupos regionales o incluso con lo que hoy se denomina el centralismo. Hablemos ahora de dos roles que no solo son polémicos, sino fundamentales en el proceso del régimen de Maduro, y es Jorge y Delcy Rodríguez. Jorge, pues porque controla la Asamblea Nacional y tiene una experiencia en inteligencia, propaganda, negociación, pero Delcy, desde su vicepresidencia, tiene un peso en la diplomacia y en el manejo económico. Aquí hay unas capacidades y unos límites, pero la clave aquí es que la permanencia dependería más de la habilidad de negociar con factores militares, económicos e incluso con países aliados que generen esa presión internacional. En este contexto, Venezuela se asoma a una bifurcación histórica. La caída del núcleo chavista no garantizaría una transición democrática automática, pero sí abre la ventana para redefinir el mapa político. El reto será evitar el vacío de poder y construir una salida institucional que no repita los errores del pasado. Para el país, este escenario no es solo una hipótesis, es una advertencia sobre lo que ocurre cuando el poder se sostiene más en la fuerza que en la legitimidad. Pasamos a la pregunta del día. De lunes a viernes la pueden conseguir en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. Actualmente, el chavismo gobernante enfrenta el escenario más crítico en 2 décadas, recompensas millonarias y un despliegue naval estadounidense con respaldo internacional. Pero, ¿crees que la caída del núcleo chavista abriría paso a una transición democrática o a una nueva crisis de poder en Venezuela? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición. Te leemos en la emisión estelar. El ministro de Defensa Vladimir Padrino López confirmó el despliegue de al menos 15.000 efectivos en la zona binacional de Táchira y Zulia fronteriza con Colombia en el marco de la Operación Relámpago del Catatumbo. Además, anunció que Venezuela activará equipos navales en aguas territoriales en una maniobra que busca reforzar el control militar y enviar un mensaje de soberanía. Veamos.
Es un despliegue que está destinado a reforzar una gran operación que ya se desplegó a inicios de año en la región del sur del lago, los municipios Catatumbo, Semprún, que llamamos Operación Relámpago del Catatumbo. Va a haber un despliegue importante de corredor aéreo, de medios aéreos, de helicópteros, de medios de escucha, vigilancia, inteligencia, de exploración. Aquí vamos a tener también un despliegue importante de drones con distintas misiones, puntos de atención ciudadana, puntos de exploración y vigilancia, puntos o recorridos fluviales con la infantería de marina por todos los ríos, especialmente en el Catatumbo, que desembocan en el Golfo de Venezuela, patrullas navales en el lago de Maracaibo, patrullas navales en el Golfo de Venezuela y buques de mayor porte más arriba al norte en nuestras aguas territoriales. Argentina anunció una ofensiva sin precedentes al declarar al Cártel de los Soles como una organización narcoterrorista. La decisión, impulsada directamente por el presidente Javier Milei, coloca bajo la lupa a esta red vinculada presuntamente con Nicolás Maduro y su círculo cercano. Según fuentes oficiales, este cártel habría operado en ese país a través de bienes, transacciones millonarias y nexos familiares, lo que abre una investigación profunda sobre los tentáculos financieros de esta red criminal. Caterín García con los detalles. Argentina ha dado un paso firme en la lucha contra el narcotráfico transnacional al declarar al Cartel de los Soles como una organización narcoterrorista. Esta decisión, impulsada por el gobierno de Javier Milei, no solo marca un cambio en la política de seguridad nacional, sino que también posiciona al país como un actor clave en el cerco internacional contra estructuras criminales vinculadas a la administración chavista. Con esta medida, el gobierno argentino busca avanzar sobre operaciones financieras del cartel en territorio argentino, incluyendo bienes, transferencias y vínculos familiares que han sido detectados por el Ministerio de Seguridad. La decisión argentina de declarar el Cartel de los Soles organización terrorista se conjuga con otra decisión de la Argentina, que fue la de no reconocer a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones en Venezuela. Estas dos declaraciones, que se conjugan, tienen una fuerza muy particular porque lo que creo es que hace perder a los altos dirigentes del gobierno de Venezuela y a Nicolás Maduro el carácter de funcionarios que tengan inmunidad frente a la jurisdicción penal extranjera. Que al Cartel de los Soles, que no es otra cosa que un grupo de altos funcionarios militares de Venezuela que han cometido crímenes de narcotráfico y de terrorismo al aliarse con otros grupos criminales para cometer delitos comunes en otros países, como por ejemplo asesinatos. La decisión ha generado reacciones inmediatas en el plano político internacional. María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, agradeció públicamente a Milei por su respaldo a la causa democrática en Venezuela, interpretando la declaración como un gesto de solidaridad con quienes se enfrentan a la administración de Nicolás Maduro. La declaración de grupo terrorista del Cartel de los Soles, siendo integrada por los funcionarios del gobierno de Venezuela como cartel, creo que claramente se extiende mucho más al ejercicio de actos que estén relacionados con el narcotráfico. Creo que al ser declarada grupo terrorista, claramente afecta todas las operaciones que tengan que ver, por ejemplo, con operaciones bancarias, con depósitos, con bienes comprados. Es decir, claramente afecta al chavismo como grupo político y como dirección política en toda Latinoamérica. En este contexto, el partido español Vox pidió a la Unión Europea que también incluya al Cartel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas, reforzando una narrativa que vincula al narcotráfico con estructuras autoritarias y violaciones sistemáticas de derechos humanos. Acabamos de registrar en el Congreso de los Diputados una iniciativa para que el Cártel de los Soles sea incluido en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. Hablamos de una red criminal de origen venezolano vinculada al narcotráfico, la trata de personas, secuestros e incluso asesinatos. Y ahora desde Vox exigimos que Europa dé ese paso para congelar sus fondos, cortar sus recursos y reforzar la cooperación policial y judicial contra este cártel. Pero también hemos exigido al gobierno de la nación activar la cláusula democrática del acuerdo con Cuba, porque ese régimen respalda directamente a Nicolás Maduro, que es el jefe del Cártel de los Soles. Informó para ustedes Caterín García, Somos Impacto Venezuela.
Continuamos con dos noticias relacionadas al mismo contexto que venimos conversando en el noticiero matutino. Esto es Impacto en 60 segundos. Operación cancelada o modificada. Estados Unidos retira buque militar y Curazao pide evitar viajes a Venezuela. El gobierno de Curazao confirmó que el destructor USS Jason Donnan de la Marina estadounidense no llegará finalmente a sus aguas, pese al anuncio previo del primer ministro Gilmar Pisas. La cancelación, informada por el Consulado de Estados Unidos, ocurre en medio de tensiones crecientes por la ofensiva internacional contra el narcotráfico y el señalamiento de Venezuela como supuesto epicentro de redes criminales. Curazao, que además pidió evitar viajes a Venezuela hasta nuevo aviso, se mantiene en coordinación con Washington mientras crece la incertidumbre sobre el despliegue militar norteamericano en el Caribe. Venezuela pide auxilio. Maduro lleva el conflicto con Estados Unidos a la ONU. El canciller Iván Gil solicitó apoyo al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ante el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, donde buques de guerra se aproximan a aguas venezolanas. La administración de Maduro denuncia que esta situación constituye una amenaza directa a su soberanía y un riesgo de desestabilización regional. La petición busca activar mecanismos diplomáticos para enfrentar lo que el chavismo califica como una provocación militar en medio de la ofensiva internacional contra el Cártel de los Soles. Más de 250.000 venezolanos en Estados Unidos están contrarreloj tras la suspensión del proceso de estatus de protección temporal, mejor conocido como TPS, ordenada por el juez Edward Cheng. La medida que podría dejarlos sin empleos ni licencias desde el 10 de septiembre abre un escenario de incertidumbre total. Este beneficio migratorio ahora dependerá de una corte cercana al presidente Donald Trump, la misma que ya avaló su eliminación en otros países, lo que podría significar un golpe definitivo para la comunidad venezolana en el exilio. Génesis Pérez nos amplía esta información. En Estados Unidos, la incertidumbre y el miedo marcan el presente de cientos de miles de migrantes venezolanos que dependen del estatus de protección temporal. Un juez federal en California decidió aplazar su fallo sobre la demanda que busca frenar la cancelación de este beneficio mientras se espera la decisión de una corte de apelaciones. El magistrado Edward Cheng ya había bloqueado parcialmente la medida impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump, lo que dio un respiro a 350.000 venezolanos beneficiados desde 2023. Pero la Corte Suprema autorizó que ese alivio pudiera terminar hasta que haya una sentencia definitiva. El panorama es aún más incierto para otros 250.000 que obtuvieron el TPS en 2021, pues su amparo vence el próximo 10 de septiembre y el Ejecutivo no ha anunciado si lo renovará. Para organizaciones proinmigrantes, un revés sería devastador. Dejaría a cientos de miles sin permiso de trabajo y bajo riesgo de deportación inmediata. ¿Qué interpretamos nosotros sin haber hablado con el juez Cheng? Primero, que obviamente él tiene su decisión tomada, pero quiere respetar la de la Corte de Apelaciones, que es una instancia superior a él, para que todo vaya según los procedimientos legales correctos, especialmente porque la Corte Suprema de Justicia, en la decisión que tomó hace unos meses, decía claramente que ellos estaban esperando la decisión de la Corte de Apelaciones, pending la decisión de la Corte de Apelaciones. El juez Cheng, en conocimiento de esto, quiere hacer todo de la manera más correcta posible y la verdad que lo que creo es que honestamente quiere que todo salga bien para nosotros y quiere hacer todo de manera correcta. Pero el debate legal ocurre en un contexto de creciente hostilidad en las calles y tribunales. En Nueva York, asistir a una cita migratoria se ha convertido en un acto de riesgo. Agentes del ICE, enmascarados y armados, esperan en los pasillos de las cortes y en las últimas semanas no solo se han dirigido contra hombres, sino que han comenzado a separar familias. Hoy, las familias son arrestadas juntas, los adultos enviados a centros de detención y los niños entregados a organizaciones humanitarias. Entre ellos hay solicitantes de asilo, beneficiarios de DACA e incluso personas con estatus legal vigente. Mientras el presupuesto federal para detención se dispara, $45.000 millones adicionales que permitirán encarcelar hasta 125.000 personas, una cifra similar al total del sistema penitenciario federal.
Con 1,5 millones menos de extranjeros en el país y la migración fronteriza en mínimos históricos, las cifras parecen confirmar que la política de mano dura empieza a rendir frutos para la Casa Blanca, aunque a costa del miedo, la fragmentación familiar y la erosión de derechos fundamentales. Amigos, muchísimas gracias por acompañarme en esta subventana informativa sin censura. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Ayúdennos a mantenernos conectados con ustedes. Que tengan un excelente día. Nos vemos mañana con el favor de Dios.